Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto, un placer estar aquí de vuelta con ustedes. Vamos a iniciar recién la reunión con un pequeño retraso que casi es normal en estos últimos tiempos en donde sabemos que tenemos impedimentos que escapan a nuestras posibilidades, pero lo que sí que queremos seguir trabajando y manteniéndonos unidos en vivo por el Facebook Live, que creo que en este momento es una de las plataformas que más están siendo visualizadas. Por eso eh, estamos teniendo problemas con la transmisión, pero ya está todo solucionado y ahora vamos a iniciar la reunión con un tiempo de 15 minutos de retraso, pero vamos a estar en vivo. Eh, Estamos haciendo lo posible por permanecer siempre en nuestra idea de salir en vivo, a pesar de que tenemos muchas restricciones. Ahora ya estamos por iniciar la transmisión en vivo, gracias al Señor, y especialmente el día de hoy, porque tenemos un tema muy importante y muy especial para compartir con todos mis hermanos en este jueves. Le damos gracias a Dios antes que nada por estar de vuelta reunido aquí en su nombre. Estamos realmente haciendo hincapié en lo que significa desde el inicio de esta pandemia estar reunidos en el nombre de Jesús. Y hoy más que nunca, a pesar de todas las limitaciones, estamos aquí como todos los jueves con 15 minutos de retraso, pero estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a estudiar un tema, como siempre, muy controversial porque siempre estamos haciendo una pequeña reseña de la situación en que estamos viviendo, en que está viviendo la humanidad, y también estamos haciendo después uno o dos mensajes que es lo que vivimos durante la semana y de lo que nos alimenta el Señor para estar unidos en oración, para estar unidos en el nombre del Señor y para poder. Acá algunas personas me están indicando que no se escucha bien. Si alguien puede ser tan amable de escribir, por favor, si estamos saliendo bien en cualquiera de las plataformas y si se escucha bien ahora la información. Les voy a agradecer, hermano, para confirmar. Entonces, yo les decía que siempre estamos teniendo la temática. Gracias, muchas gracias por los mensajes. Entonces, siempre estamos teniendo esa temática, o sea, analizar un poco hoy el contexto brevemente de lo que estamos viviendo y después tocar dos temas que yo he pasado, que yo he vivido, que yo he hecho carne y que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, porque el Señor nos está llamando, nos está mandando mensajes, nos está mandando, como yo digo en broma, hasta la galleta de la suerte de la comida china, nos habla el Señor en todos los sistemas, en todos los momentos. Él está abierto, está con los brazos abiertos y lo único que intenta y lo único que quiere es que nosotros nos abramos a Él y que nosotros pidamos realmente su ayuda, y necesita un corazón convencido y un corazón bueno que quiere vivir en la Nueva Jerusalén, que es el reinado de Jesucristo aquí en la tierra, en este tiempo y en este tiempo de desastre, específicamente en este tiempo de crisis. Entonces, como les dije, vamos a tocar brevemente el contexto de la situación actual y vamos a tocar brevemente dos temas, uno más corto y el otro más largo, que son demasiada importancia para nuestro batallar diario, esta batalla espiritual que estamos llevando los cristianos día a día en este mundo tan controversial. Entonces, el primer tema es un poco como, vamos a hablar un poco lo que es la ley
y el cumplimiento, obedecer la ley de Dios y el cumplimiento de esa ley, ¿verdad? Y como el cumplimiento de la ley de Dios es Jesús, ¿verdad? Entonces, el segundo punto que hoy nos va a dar el Señor como arma de poder, como pan de vida para todos los cristianos que nos reunimos buscando, golpeando, pidiendo la ayuda de Dios en este tiempo. Entonces, como segundo tema principal, vamos a tocar el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, y vamos a verlo desde un punto de vista más práctico hoy, porque en teología todo ya habremos escuchado y ya habremos usado este poder tan grande que nos da Dios como regalo. Pero hoy vamos a hacerlo de una manera más práctica. Entonces, voy a hacer primero la contextualización actual. Y para eso me remito un poco a la lectura del Génesis que habíamos leído en estos días, ¿verdad? En donde Dios dice, se arrepiente de ver la maldad que producía el hombre y se arrepiente de su creación. Y él dice, voy a exterminar lastimosamente con dolor. Acuérdense que la introducción anterior dijimos que nosotros vivíamos en el reino de los cielos, vivíamos, nuestros padres, digamos, vivían en el Edén. Y eso es el reino de los cielos aquí, ¿verdad? Entonces, acuérdense también de que el Señor dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de dos, del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida, ¿verdad? Y después empieza el engaño de la serpiente, hablando de que le pregunta ya el Señor a Adán y Eva, perdón, con una pregunta engañosa, porque la serpiente le dice, ¿es cierto que Dios le prohibió comer de los árboles del Edén? Y no le contesta Eva, nos prohibió comer de este árbol porque dijo que si comíamos de esto, ciertamente moriríamos. Y a partir de ahí empieza la caída del ser humano. De vuelta no reconocemos nuestra caída, o el ser humano no reconoce, y pasa lo de Caín y Abel, todo el mundo sabe. Y bueno, y somos sacados del Edén, ¿verdad? Entonces, salido de ese reino de los cielos, nuestra humanidad está fragmentada, nuestra humanidad como ser humano individual, como hijo de Dios, está lastimada, está herida y está buscando el camino de regreso a casa. Pero el Señor avisó, ¿verdad? Avisó que si elegíamos el bien y la vida, o si elegíamos hacer las cosas mal, porque ya teníamos el conocimiento del bien y el mal, cada vez nos íbamos a separar más y nos iba a costar más. Y ahí está la historia de Noé en un tiempo en donde toda la humanidad estaba realmente separada de Dios en su gran mayoría. Toda la humanidad estaba, dice la palabra, toda la humanidad estaba viviendo absolutamente olvidado de Dios y sobreviviendo en el tiempo de Tubal Caín y de todo lo que era ya el inicio de una era en donde el ego y la alimentación y la supervivencia del ego primaba más que todos los valores y que la presencia del amor y de Dios mismo, ¿verdad? Entonces Dios se arrepiente ahí de que la maldad ya había agarrado en la libertad, porque dijimos en la charla anterior que nosotros somos libres y que Dios permite que la maldad también en su libre albedrío opere. No, él no puede impedir eso porque es parte de la esencia de su amor y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos libres para amar.
Pero al ser libre para amar, somos libres para hacer el mal. Y Dios no se puede interferir, no puede meterse, digamos, en nuestro libre albedrío para impedir que nosotros hagamos el mal. Por lo tanto, hay muchas fuerzas espirituales, como explicamos ya anteriormente, y con mucho gusto lo volveremos a hacer en una charla de preguntas y respuestas, cómo operan las fuerzas espirituales hoy en día. Podemos hacerlo el próximo jueves cuando terminamos esta pequeña serie, o el siguiente, porque vamos a estar en un tiempo especial de meditación. Entonces podemos dedicarle un día a ver cómo operan estas fuerzas. Hoy no vamos a tener tiempo porque voy a explicar simplemente que toda esa fuerza de ángeles caídos, que son jerarquías y potestades espirituales, espíritus del mal, males espíritus, operan a través de la libertad del ser humano que tiene, digamos, el egoísmo, el ego o los 7 pecados capitales muy desarrollados en su vida, y a través de eso opera el mal en la tierra. Y Dios no, no se mete, sí se mete a defenderme. Si yo estoy pidiéndole, si yo estoy buscando, si yo estoy llamando, se abre la puerta del cielo y Él interviene para que no pierda la vida o para que no me hagan mal a mí, si es que yo pido. Entonces las fuerzas del mal operan contra mí, pero no me pueden exterminar ni no me pueden hacer demasiado daño, porque yo le pido a Dios y Dios interviene en mi vida, no con ellos, sino en mi vida. Entonces, llegamos un poco a ese contexto de lo que significa esta crisis mundial que estamos viviendo, esta pandemia mundial, en alusión a ese tiempo en donde Dios decide exterminar a toda la humanidad, a toda su creación humana y de animales también, ¿verdad? Pero ve que hay un hombre bueno, hay un hombre justo, hay un hombre que siente amor, luz y justicia en su corazón. Entonces dice, construye un arca en 7 días y mete 7 parejas de animales, porque vendrá una gran lluvia de 40 días, que es más o menos lo que estamos viviendo hoy. Verá, se inicia un tiempo de 40 días en donde el Señor va a, a intervenir, pero va a intervenir cuando ya la maldad está, la cizaña está más grande ya que el trigo, ya está sofocando todo. Y entonces el Señor interviene, pero no interviene tampoco con una escatología muy grande, con, un, con una venida, con trompetas, con caballos blancos, ya de inmediato. Eso es un proceso, y es un proceso que se realiza en nuestro corazón, en nuestra alma. Y nosotros somos los que tenemos que estar preparados como iglesia para saber ver su venida, saber ir con Él y saber también establecer su reino acá en la tierra. Entonces yo no le critico a ningún teólogo ni a ningún predicador, yo simplemente digo mi experiencia de vida. Para mí, esperar un tiempo que la Biblia habla claramente que nadie lo sabe, ni Jesús ni los ángeles no lo saben, solamente el Padre. No hay ningún ser humano que pueda profetizar sobre eso, porque esa fecha no está siendo revelada, no fue revelada nunca ni va a ser nunca revelada. ¿Por qué? Porque cada uno vive su propio tiempo de la venida de Dios en su alma. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya un final escatológico o un cambio de era o lo que sea. Eso vamos a dejar para la próxima vez. Entonces, así como Dios vio un hombre puro y bueno, así también Dios hoy en día, con esta pandemia y con las siguientes cosas que vienen, le decía a una persona en esta semana, escucho tantos profetas, tantas noticias, tantas revelaciones, tantas cosas en estos días que son contradictorias muchas de ellas, pero hay una cosa que todo el mundo coincide,
Y todas las personas que están tratando de dar un mensaje ordenado de luz coinciden en que este es el inicio de un periodo malo. Ahora, eso no quiere decir que va a ser un periodo malo para vos. No, es un periodo en donde se vienen más cosas para la humanidad que yo no creo que sean castigos de Dios, pero sí son circunstancias que Dios permite para que el corazón del hombre, en género total, se vaya evidenciando. El que es más bueno va a poder tomar el camino más bueno, y el que no es tan bueno va a sentirse muy apretado, muy confundido, muy tentado, y no se va a dar cuenta que fue llevado hacia el lado de las tinieblas o hacia el lado de la oscuridad. Sin darse cuenta, como ya les dije en la charla anterior, el tema de la rana, que sin darse cuenta le van calentando el agua a poquito hasta que la rana no pueda saltar y muere. Bueno, así también este tiempo está marcado por eso, que van a venir algunas cosas, digamos, a nivel global y también en nuestro país, más signos más complicados, pero simplemente el mal lo que quiere es cocinarnos como a la ranita, ¿verdad? De a poquito, temperando el agua. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo que nos revela lo que está pasando. Lo que está pasando es, este es el tiempo de cambio, este es el tiempo de decisión, este es el tiempo de dejar de ser tibio, este es el tiempo de saber quién es Dios y quién sos vos. Este es el tiempo en que vos tenés que definirte en dónde está puesta tu confianza, en la vacuna, en Dios. O puede ser en las dos cosas, pero yo no quiero hablar de teorías y no quiero hablar de esas cosas. Lo que simplemente quiero afirmar es que es bíblico, están iniciando recién este proceso y cada vez van a venir peores pruebas. Entonces, en esas pruebas, nosotros no tenemos que agachar la cabeza y no tenemos que dejar pasar encima de nosotros la prueba, sino que la palabra de Dios dice, cuando vean estas señales, ánimo, levanten la cabeza porque su liberación está cerca. Entonces, ese es el contexto que estamos viviendo hoy. Van a venir más problemas, más corrupción, más cosas, más catástrofes, más virus, más lo que sea. No, yo no sé, pero sí sé que, o sea, sí lo siento, y que nosotros cada vez tenemos que decidirnos más quiénes somos y en quién está puesta nuestra confianza. Y a raíz de eso, hoy voy a hablar de dos temas, el primero más corto y el segundo más extenso, para que podamos dejar un tiempito de oración, que creo que es lo que todos necesitamos. Desde ya les digo que para ayudarme en la oración final, pueden ir escribiendo gracias, gloria y también pedidos de sanación, liberación. Pueden ir escribiendo para que, como les dije yo, toda la semana estamos orando por eso, no es que hoy nomás, pero hoy las personas que están en línea y las personas que escuchan después y está su nombre escrito ahí o está su pedido de intención, recibe una gracia especial, y hoy vamos a ver por qué. Entonces, en primer lugar, permiten abrir. En primer lugar, voy a leer la primera lectura, que como les dije va a ser el tema más corto. Vamos a tocar hoy de paso, más extensamente vamos a analizarlo en otro jueves. Esta lectura en especial vamos a analizarlo el otro jueves. Pero hoy quiero hablarle del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces, voy a leer del Evangelio de San Mateo, perdón, del Evangelio de San Lucas, capítulo 10.
Desde el 25 dice, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Subrayen esta frase, por favor, para los que están anotando y grábense lo que están escuchando. Haz eso y vivirás. Entonces el otro que quería justificar su pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por el camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Y un samaritano también pasó por aquel camino. Lo vio, pero ese se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gasta más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de los tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Entonces, acá hay, como hicimos el jueves pasado, hay algunas palabras claves que yo quiero analizar con usted. Primero, un poco ponerle en contexto, Jesús era maestro rabino y él empezó a enseñar en la sinagoga. Acá no dice, pero esto se dio en una sinagoga aparentemente, según lo que señala el contexto de la palabra. Y en la sinagoga hay tres tipos de personas, digamos. Están los sacerdotes, que son los que leen las lecturas, los que hacen algún tipo de respuesta a esa lectura. Están los levitas, que son los que están, digamos, estudiando el camino rabínico para llegar a ser sacerdote. Están los prosélitos o la gente que está buscando está llegando a la sinagoga no siendo ni levita ni sacerdote, siendo parte de la congregación judía, ¿verdad? Entonces, aquí hay una clave. Este hombre evidentemente era un sacerdote levítico, era un maestro. Y le hace una pregunta para ponerlo a prueba, dice, ¿verdad? Entonces, este sacerdote le hace una trampa a Jesús, digamos, para ponerlo a prueba por la ley, porque acuérdense que siempre yo digo que el Talmud tiene más de 1000 leyes. Después fueron resumidos en 600, después en 300 y pico, no sé exactamente los números, ¿verdad? Pero cuando esas leyes fueron llevados a la revelación del yo soy en la zarza ardiente y en Moisés, se resumieron en un decálogo, ¿verdad? Y esa ley del decálogo
tiene un resumen final que hace Jesucristo acá anterior a esto y dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, viene a ser un resumen, esa frase viene a ser la síntesis del decálogo más el primer resumen del Talmud, más el segundo del compendio de toda la ley judía, ¿verdad? Que son más de 1000. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como una síntesis de una persona que sabe de qué habla y que está haciendo un resumen del resumen de los resúmenes de los resúmenes de lo esencial de la ley. Entonces, acá este maestro le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Y dice, imagínense, es un maestro, un tipo, un levita, un tipo que está dando clase, tiene su discípulo enfrente, tiene su aprendiz enfrente y tiene sus levitas enfrente, perdón, sus levitas enfrente que están expectantes de la enseñanza. Es como que está dando una homilía o que está dando un sermón, una prédica, este maestro era, y aprovecha que Jesús está ahí y hace de eso su centro para ponerlo a prueba, dice. Se levantó un maestro para ponerlo a prueba y le dice, maestro, ahí ya le está dando un lugar. Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, como gran maestro de los maestros, sabe que a una pregunta capciosa los grandes maestros contestan con otra pregunta. Entonces, Jesús le responde que está escrito en la escritura, porque él sabe que el maestro se domina las 1000 y tantas leyes, ¿verdad? Sabe que ese maestro, sacerdote, se domina eso. Entonces Jesús, como se dio cuenta que él estaba poniendo a prueba, le responde con otra pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué sabe leer en ella? Porque el maestro tiene que saber de la hermenéutica de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué lee en ella? Y el maestro, que ya se había estudiado la trampa, la pregunta y la respuesta, le contesta de una forma excelente, ¿verdad? Le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bravo, 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 bravísimo, bravísimo, excelente respuesta. Así está escrito en la palabra, excelente respuesta. Ha respondido bien, dice otras versiones. Haz eso y vivirás. Mira, toda la ley está resumido en una frase de 2 párrafos. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le responde eso, el maestro levítico le responde eso, ¿verdad? Y Jesús le dice, haz eso y vivirás. Pero como es un ping-pong de pregunta y respuesta, se queda sin argumento de enseñanza y de trampa este señor. Entonces engancha con otra pregunta capciosa y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús empieza esta parábola de un hombre que sufría de COVID. No dice, creo que eso es la palabra, pero pasa más o menos, creo que se puede hoy aplicar esa metáfora o esa licencia, o sufría de otra enfermedad en tiempos de COVID, o fue asaltado en tiempos de COVID. Y dice, ¿y qué pasa acá? Pasa que
fue golpeado, casi muerto, despojado de su ropa. Ya vimos lo que quería decir, ¿verdad? Perdió su identidad por bandidos. Eso me suena muy conocido lo que está pasando en el mundo y en nuestro país también. Despojado de la identidad por unos bandidos. Le golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Medio muerto es una frase como que quiere decir, está ahí a punto y no sabemos si vivirá o morirá. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote que estaba poniendo a prueba a un sacerdote maestro. Entonces dice, pasaba por ahí un sacerdote, lo vio, pasó al otro lado y siguió. Y también pasó un levita, o sea, el discípulo de ese maestro sacerdote pasó también ahí. En este caso podría ser, qué sé yo, un pastor, un sacerdote católico y uno que se cree ya cristiano o bien católico practicante. Entonces esos dos pasaron y dijeron, no puedo ayudarla porque primero si tocamos muerto, quedamos contaminados, tenemos que subir a Jerusalén, tenemos que purificarnos. Segundo, es peligroso, no sabemos qué tiene. Tercero, el contagio, hay que tomar las medidas sanitarias correspondientes. No, hay que... Y encima parece que está medio muerto, está desnudo, no puedo ni identificar. Ahí hago una pequeña acotación. La ley judía en Deuteronomio habla de que el prójimo para un judío es otro judío. Entonces, esto tiene mucho que ver acá porque dice que hasta las ropas le despojaron. Y un judío era determinado por su acento o por su ropa en ese entonces. Entonces, tal vez si el maestro o el sacerdote, perdón, o el levita descubrían que ese prójimo era un judío por su ropa o porque le hablaba con su acento, porque hablaba en arameo o en hebreo, entonces podrían haber no tenido la excusa, tendrían que haber ayudado, aunque después se haya muerto y tenía que ser también purificados ellos, ¿verdad? Entrado en cuarentena ellos, ¿verdad? Pero acá no dice eso, acá dice que ellos, digamos, tuvieron la excusa de que no pudieron saber si era un prójimo judío, entonces pasaron de largo. Pero pasó un tercer personaje, o sea, en este momento debe haber gente que esté enferma que escuche esta palabra y en este momento hay que tomar roles. El que está en este momento enfermo es el hombre golpeado. El maestro es aquel que cree que le tiene a Cristo, que es parte de la iglesia y que está siendo luz y está enseñando y está pastoreando, ¿verdad? Y bueno, se tiene que preguntar nomás si es que tiene miedo o, o cómo, o cómo va a accionar en un caso como este, ¿verdad? Y después está también el estudiante que es este levita que dice, bueno, mi maestro no le recogió, a lo mejor yo no le puedo recoger, me voy a meter en un lío y se va, ¿verdad? Entonces, ese es el cristiano o católico o cristiano evangélico que se cree que está salvado, digamos. Y después viene un samaritano que es un hombre del mundo, casi un impuro, un hombre que puede ser, digamos, casi como marcado en la sociedad como una persona no religiosa y contrario a cualquier tipo de religión, ¿verdad? Y este no solamente le recoge, le cura, le levanta sino que se va también y le atiende y encima, como en aquel tiempo, si el posadero no podía cobrar, tenía derecho a la esclavitud de la persona que le daba aposento. Entonces le dijo, a mi regreso te iba a pagar todo lo que él consuma de más. Entonces pagó también su deuda ahí, ¿verdad?
Entonces, cuídalo y si gasta más de la cuenta, a la vuelta te devolveré. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos fue el prójimo, ¿verdad? Y el maestro de la ley le contestó, el que se mostró compasivo con él, ¿verdad? El que sintió compasión, el que tiene amor en su corazón y tiene más amor que miedo. Ese es. Entonces Jesús le responde con esta frase final, vete y haz tú lo mismo. Entonces, yo les quiero decir que solamente quería usar esto vamos a analizar otro día maravillosamente, pero hoy quiero solamente compartir con ustedes, perdón, solamente quiero compartir con ustedes esta reflexión por el hecho de que tanto el maestro como Jesús, como Jesús le contesta al joven rico, como otro pasaje de la Biblia, Jesús hace una síntesis de lo que hay que hacer para vivir en estos tiempos y vivir más allá de estos tiempos, para vivir el reino de los cielos acá en la tierra. Y esa síntesis es, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí quería hacer la acotación de lo que es obedecer esta ley y lo que es cumplir esta ley. Pues la diferencia etimológicamente hablando, digamos que el cumplimiento significa dar la totalidad integral de lo que dice la ley. Y el obedecer la ley es un estado intermedio donde uno lo va intentando, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos cumplir con esta ley. Ningún ser humano, ningún cristiano bautizado, ni un católico bautizado, ni uno que llega de vuelta, ni uno que se bautiza 10 veces. Nadie puede cumplir con esta ley porque vos tenés varios prójimos hoy en tu día y fíjate si le amás a alguno de ellos igual que a vos. ¿Verdad? O fíjate si amás a Dios con toda tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pensaste en la ducha o lo que pensaste en el trabajo fuera de él, ya no te permite cumplir con esta ley, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos de que es imposible es el cumplimiento de esta ley. Es imposible el cumplimiento de esta ley en líneas generales. Volviendo al tema, es imposible para nosotros dar cumplimiento a esta ley porque no pensamos en Dios 24 horas al día, no le amamos a Dios con toda nuestra fuerza 24 horas al día y menos le amamos al prójimo como a nosotros mismos. Seríamos unos necios si reconocemos en este momento que cumplimos con esta ley. Intentamos obedecer, pero ni ahí cumplimos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la vida y de la muerte. Estamos hablando de la vida y de la muerte. Entonces, estamos hablando de obedecer la ley de Dios y de lo que podemos hacer para cumplir la ley de Dios. Y resulta que ni en la síntesis de la síntesis, ni en el resumen más supremo, no podemos cumplir con la ley. No hay nada que podamos hacer nosotros para decir estamos cumpliendo con esa ley de Dios. Pero sí estamos intentando obedecer, estamos intentando buscar el camino. Entonces, en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas.
no he venido a abrogar la ley ni a abolir la ley, sino a darle plenitud de cumplimiento. Mateo 5, 17, 37. Entonces, ¿por qué esta segunda parte de la charla suena un poco aburrido, pero ya le estoy encaminando a dónde voy? Voy porque el cumplimiento de la ley de Dios tiene un nombre. Es Jesucristo. Es Jesucristo y Jesucristo es Jesús. Es Dios mismo, es la divinidad suprema. Y Jesucristo, solo Él es el cumplimiento de la ley. Entonces nosotros, todo lo que intentamos hacer, desde los 10 mandamientos, que para los cristianos actuales, digamos, es nuestra base, Él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Y cuál es ese cumplimiento? Es la persona de Jesús y el nombre de Jesús. Y ahora vamos a ver por qué. Y esa persona de Jesús y es el nombre de Jesús, es el amor encarnado, es la divinidad suprema, es la revelación absoluta de todo lo que Dios hizo desde antes, mucho antes de Noé, hasta hoy. Para la piedra que los constructores rechazaron, pasó a ser la piedra angular. Entonces, este cumplimiento de la ley no es algo que podamos ganarlo, no es algo que podamos hacer. Dice Pablo, ahora no tengo la cita, pero dice Pablo, voy a anotarla después. Dice Pablo que ya quisiera yo, ¿verdad? Poder cumplir con la ley, pero llevo conmigo un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, que me hace hacer lo que no quiero. Entonces, realmente yo estoy llegando al punto, que es la última parte ya, antes de que podamos entrar en oración, en donde quiero hacer la acotación de que vamos a hablar en el tercer y último punto de lo que es el nombre de Jesús. Y vamos a hablarlo de una manera absolutamente práctica, como herramienta, vamos a hablarlo de una manera como que hoy, esta noche y mañana te sirva. Entonces, toda la teoría vamos a dejarle para la gente que le gusta lo cognitivo, el conocimiento y todo lo que es explicación magistral. Hoy no lo vamos a hacer. Hoy yo quiero hablarle de cómo yo recibo, cómo yo veo y cómo yo entiendo esta arma suprema de revelación que me dio el Señor en esta semana y cómo podemos usarlo efectivamente. El jueves pasado hablamos de la oración, del poder de la oración escuchada. Y muchos hermanos me escribieron, no solamente de Paraguay, sino de otros países, me escribieron que fue realmente de bendición para algunas personas y que prácticamente le sirvió en su vida. Y yo doy gloria a Dios por eso, para Él todo el honor y la gloria de que eso es lo que estamos buscando en en esta charla de los jueves, dar un mensaje un poco diferente a lo que todas las redes dan y todas las iglesias presentan, de una manera más humana y más práctica, en que compartamos nomás algunos hermanos que creemos verdaderamente en la sangre, en las llagas y en el nombre de Jesús, y fortalecernos juntos, porque se nos espera una batalla importante. Entonces ahora voy a iniciar la tercera parte. Ya hablé un poco de que el cumplimiento de la ley de Dios, vamos a resumirlo en Jesucristo. Él
es la persona que ama a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y ama al prójimo como a sí mismo, tanto así más que dio su propia vida por él. Él es el prójimo de la lectura y es el que se compadece del mundo, y no solamente se compadece del mundo, se compadece de mí y se compadece de vos, hermano, hermana, sino que encima de eso se compadece y acciona. Tiene misericordia. Misericordia es compasión de la miseria humana. Entonces tiene misericordia de ese hombre caído o con COVID o con problemas financieros o con problemas de cáncer o con problemas de salud o con problemas de depresión o con innumerables problemas que todo el tiempo estamos enfrentando. Entonces, Él se compadece y nos dice, ve y haz tú lo mismo. Y encima, si haces eso, vivirás. ¡Wow! Y entonces, ¿por qué se muere la gente? Y no morimos porque no hacemos eso, hermano. No morimos porque nadie hace eso. Nadie puede cumplir con la ley, todos podemos intentar obedecerlo, pero no podemos cumplir con esa ley. El cumplimiento de la ley se llama Jesús. Jesús Cristo, Jesús de Nazaret es el cumplimiento. Y ahora voy a empezar esta tercera parte. Esencialmente, el nombre de Jesús es la revelación plena de Dios en el Nuevo Testamento. Pero es muy bueno, hermano, hermana, que sepamos recordar que Dios hay uno solo, es único, eterno, todopoderoso. Y que nunca cambió, siempre fue así. Entonces, es bueno que el que ora conmigo sepa que Jesús ya estuvo en el inicio de todo y que el Espíritu Santo ya estuvo en el inicio de todo y que va a estar al final. Son formas de revelar el nombre de Dios. Entonces, es bueno saber que estamos hablando de un mismo Dios y que ese Dios le pidió al ser humano en el libro de Génesis también que le ponga nombre a los animales y a las cosas, ¿verdad? Porque el nombre significa la acción por el propósito por el cual fue creado. El nombre que le fuimos asignando, ahora vamos a hablar del nombre de Dios primero, ¿verdad? Y después vamos a hablar del nombre de Jesús. Entonces, por eso aclaré, Dios hay uno solo, pero vamos a hablar primero del nombre de Dios como Dios Padre, digamos, antes de la venida de Jesús, un poco nomás, para que yo pueda usarlo de introducción, que no es que Dios fue cambiando, hay muchos nombres, Elohim, Adonai, hay muchos nombres que se le dan a Dios, y los judíos, los hermanos judíos no pronuncian el nombre de Dios. Entonces, se fueron llamando de diferente manera a medida que Dios se iba revelando en cualidad a ellos. ¿Ok? Entonces, los nombres que los seres humanos le damos a Dios es a medida que Dios muestra sus cualidades y se revela a nosotros. Por lo tanto, nosotros le fuimos asignando o definiendo algunos atributos de Dios a medida que le íbamos conociendo en la historia de la humanidad a Dios, cuando Dios se quiso revelar a los hombres, ¿verdad? Es importante que tengamos claro y que entendamos bien
estas progresivas revelaciones del aumento del nombre de Dios, no es que Dios aumenta su forma de llamarse, sino que nosotros vamos aumentando el conocimiento de las cualidades de Dios y eso nos revela un nombre nuevo, como el que hoy vamos a tocar, porque hoy nosotros, el Señor, el Espíritu Santo nos va a revelar un nombre nuevo, nos va a revelar el nombre de Jesús, pero acompañado de un poder extraordinario. Entonces, yo le conozco a un hermano de comunidad muy querido que hay veces entra y escucha, que le conozco hace 15 años, que se llama Jesús. Pero hoy no vamos a hablar de su nombre. Vamos a hablar de un nombre que tiene poder de dar vida. Y no solamente tiene poder de dar vida, no solamente tiene poder de dar sanidad, no solamente tiene poder de dar liberación, sino que tiene poder en el nombre, que nosotros hoy lo podemos usar. Es más, es un mandato que nosotros usemos, hagamos cosas, ¿verdad? Hagamos sanidad en el nombre de Jesús, que bauticemos en el nombre de Jesús, que hagamos liberación en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que así vayamos haciendo las cosas en el nombre de Jesús, no por, sino en. Entonces, no solamente hoy vamos a estudiar que Jesús, el nombre de Jesús, tenía poder para liberar y para sanar, sino que Él nos transfiere en su nombre ese poder para que hoy sanemos y hoy liberemos y hoy demos plenitud a la ley a través de nuestra entrega y a través de nuestro trabajo como buen samaritano. Entonces, esto es muy importante de que nosotros entendamos que hay un solo Dios y que Dios se fue revelando en sus cualidades y el hombre le fue puesto nombre. Inclusive cuando Moisés le pregunta, ¿quién le voy a decir que me envía? Yo soy el que soy, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ese de ahí sale el tetragrama sagrado que ya hablamos en otra charla, que tiene un poder inmenso, pero hoy vamos a hablar de un poder extremadamente superior en este contexto que nos toca vivir, que es el nombre de Jesús. Pero yo estoy haciendo la introducción. Para eso quiero leerle un pedacito, un verso de Éxodo capítulo 6, el verso 3, y dice, y aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Y también fue y respondió a Dios a Moisés, yo soy el que soy, dijo. Entonces, en Éxodo y en esta frase que yo le estoy diciendo, está que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dice, llevó a determinar a la revelación de Dios como Yahvé o como Jehová. Yahweh es su pronunciación verdadera, ¿verdad? Pero igual nomás, porque vamos a ver hoy que la pronunciación no tiene nada que ver con el poder. Entonces no importa si alguien dice Yahweh o alguien dice Jehová o alguien dice Yahvé, no importa, porque lo que importa es el poder que trae y el poder que representa para vos en lo sagrado y también en la verdadera, en el verdadero poder manifestado en la tierra. Entonces, acá dice claramente en Éxodo 6, verso 3, que más no me di a conocer a ellos con ese nombre.
¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que él mostró su cualidad y le estaba explicando a su pueblo ahí de que él no se dio a conocer como Yahvé o como Yahweh o como Jehová, no se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que ellos le conocieron de otra manera, de otro nombre, con otras cualidades, ¿verdad? Entonces, es importante entender también, conocer el nombre de Dios es entender quién es Él y mediante su nombre es la manifestación a este tiempo y es la manifestación de Dios, cómo se quiere dar a conocer en tu vida hoy. Por lo tanto, vamos a empezar ahora a escudriñar un poco qué es lo que quiere decir cuando el ángel le apareció a José y le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Y también le dijo después a María. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? Jesús significa en la cualidad de Dios, Yahvé salva, o Jehová salva, o Dios salvador, sería la traducción del griego, ¿verdad? Entonces, eso significa que hay un tiempo de prueba, así como hubo en el diluvio, hay un tiempo de prueba en donde el sedazo de la justicia de Dios está pasando muy fuerte. Y en ese momento nosotros necesitamos de alguien que nos salve, como este samaritano. Entonces, hay tiempo que nosotros necesitamos que alguien nos ayude nomás. Hay tiempo que nosotros necesitamos conocimiento. Hay tiempo que nosotros necesitamos alegría. Hay tiempo que necesitamos esperanza. Hay tiempo que necesitamos de otra cosa. Pero si yo y vos estamos enfermos, estamos confundidos, estamos carentes, tenemos dudas de muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo, en esta vida, y vemos que la humanidad no cambia, vemos que se sigue en la corrupción, que se sigue en el poder, que se sigue en el dinero, que se sigue en el sexo, que el ego gobierna sobre el amor, que las tinieblas cubren la tierra. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, necesito que alguien me salve. Y la salvación en el cumplimiento de la ley no es recibir un bautismo o confesar los pecados y restaurar acá y recibir la Eucaristía o recibir los sacramentos o irse a la iglesia o congregarse en la célula todo el tiempo. Eso no es, porque ustedes van a decir, pero yo me congrego hace 15 años y sigo enfermo. Y ahora encima con el riesgo del COVID. Yo tengo mucha prevalencia y me puede agarrar. O yo estoy sufriendo esta tristeza, esta depresión, este duelo y ni siquiera puedo salir porque afuera está el peligro. O por ejemplo, no puedo ir a hacerme mi chequeo médico porque me dicen que me van a poder contagiar. O peor, no puedo hacer una visita al enfermo. Es un mandato de Dios y una bienaventuranza de Dios. No puedo hacer porque hay riesgo de contagio. No puedo hacer. No puedo hacer una fiesta de cumpleaños. No puedo hacer congregarme para leer la palabra. No puedo congregarme para orar en comunidad. No lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque necesito tener a un Dios que me salva primero. Y el Dios que te salva es el poderoso nombre de Jesús. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Es la suprema divinidad de Dios que se manifiesta en un tiempo especial
en la vida de las personas que realmente buscan, piden y llaman y se les abre. Y esta es la respuesta a la gente que continuamente está pidiendo, está buscando, está llamando, y hoy se abre el Señor con este nuevo mensaje. Hechos 19, en el verso 13 al 15 dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos y les decía: les conjuro por el nombre de Jesús en quien Pablo predica. Y ellos le respondieron, dice, el espíritu le respondió, el espíritu malo le responde, o los espíritus malos le responde, dijo: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y hasta acá nomás copié, porque el resto de la lectura van a leer ustedes, porque dice que le dieron una golpiza, le dejaron medio muerto a estos exorcistas ambulantes, dice ahí, quiere decir que no tenían comunidad, y usaron mal porque dijeron: le conjuro por el nombre de Jesús y no en el nombre de Jesús. Y ahora le voy a explicar un poco qué significa. No me quiero detener mucho a eso porque vamos a tocar al final, pero lo que implica conocer el nombre implica no solamente haber oído, porque uno puede decir, qué sé yo, la mesa, el elefante, la jirafa. Yo no sé si vos conocés una jirafa. Sí conozco. ¿Le tocaste? ¿Le viste de cerca? No. Entonces tiene un nombre, pero no. El poder de ese nombre radica en el conocimiento que vos tenés de esa persona. Entonces, nosotros le conocemos a, voy a decir, cualquier jugadora, Cristiano Ronaldo, le conocemos por la tele, pero no tuvimos el placer de conocerle, de dialogar con él íntimamente. Algunos a lo mejor de lo que escuchan después sí. Bueno, fantástico. Entonces van a tener una visión más completa de lo que significa la persona. Entonces, cuando nosotros vamos a conocer hoy lo que significa el nombre de Jesús y el poder que encierra ese nombre. Por eso les quiero aclarar, y le aclaré ya, de que algunos dicen que hay que decir en el hebreo Yeshua, otros dicen que hay que decir Jesús el Cristo, otros dicen que hay que decir Jesús, o el Mesías, o lo que sea, o en inglés, o en francés, o en chino mandarín. Pero quiero que entiendan que no es la pronunciación ni la palabra en este momento, sino que es el concepto del cumplimiento de la divinidad y la promesa de Dios manifestada en la carne. Él se dio cuenta que para el año 2021 nosotros en historia y en que sí estamos relativamente bien, y el mundo se sigue perdiendo y tiene que venir una hecatombe, porque el reino de los cielos no va a poder manifestarse acá, no va a poder cosecharse más trigo porque la cizaña está agarrando todo. Él sabía ya esto, por eso se manifestó en la carne, como Jesús, que quiere decir: yo, Dios, me hago hombre, porque yo sé que después van a necesitar este nombre con el cual me bautizaron para poder sanar, liberar, restituir, alimentar a los verdaderos hijos de Dios que están buscando y que están siendo guiados por el Espíritu Santo.
Entonces, el verdadero poder del nombre de Jesús significa cuánta comunión tenemos con el nombre de Jesús. Y a medida que más comunión tenemos con Él, más poder nos transfiere. Porque no es ya Jesús mismo, sino es su espíritu. El Espíritu Santo, yo no les quiero desinflar el globo a algunos que son muy fanáticos, porque yo también soy fanático del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es de Dios. El Espíritu Santo es de Jesús. Y ese Espíritu Santo que ahora vive en mí y quiero que viva en vos, es el Espíritu Santo de Jesús, que una vez, y de Dios, del mismo Dios, que una vez se tuvo que manifestar como Dios Padre y que dio nombres, sugirió nombres, y que luego se tuvo que manifestar como Dios Hijo, como ser humano, con un nombre poderoso y divino, que quiere decir, hoy Dios te salva. ¿De qué? Y de todos tus problemas y de todos tus achaques, siempre y cuando entiendas que Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu pensamiento, con todo tu corazón, y es también amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es conocerle a Jesús. Eso es el cumplimiento de su ley. Por lo tanto, para nosotros en este tiempo es comunión con Él, comunión de día, de mañana. No te despiertes más sin compartirle tus cosas. No pases 2 horas sin contarle tu energía, cómo estás. Por favor, no sigas orando, rezando y orando fórmulas. Hablarle y darle tiempo para escuchar y contarle que te duelen la uña de tu pie. Contarle todas las cosas, las pruebas, las tentaciones, tus problemas, tus dudas, tus miedos. Contarle todo, porque a medida que vos le contás vas a sentir el poder. Vas a sentir el poder del nombre de Jesús. Y eso es lo que invitamos a hacer esta noche, hermanos y hermanas. Yo le estoy invitando a tener una comunión con Dios revelado en el nombre poderoso de Jesús. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Moisés y a todo y usó a todos los profetas para que vos hoy entiendas que hay poder en el nombre de Jesús. Y qué bueno, qué importante es saber que Dios nos da un nombre que es un salvavidas en medio del océano lleno de tiburones. Qué bueno es saber que alguien nos está pasando la mano. Qué bueno es saber que Dios nos está atendiendo en este momento. La salvación es prórroga de salvación lo que nos está dando. Y si ustedes se cansan porque en cada jueves yo le hago una situación, entonces esa es la situación que estamos viviendo. Es la prórroga de la salvación de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, cuando alguien le quiera confundir, hermano, y le diga, no se dice Jesús, no se dice Yeshua, se dice esto, se dice aquello, preguntarle cómo se dice en mandarín y preguntarle cómo se dice en francés. Y te vas a dar cuenta de que no tiene sentido. La lengua fue creada por Dios. Tu corazón también fue creado por Dios. Y en tu corazón Dios lee la palabra antes que pase a tu cerebro y antes que salga. Entonces el idioma no es importante.
Solamente es importante el concepto que vos tengas de lo que significa Dios me está tirando un salvavidas ahora, y no solo a mí, sino a medida que le mira al prójimo y que sienta compasión por la gente, me está salvando a mí y me está dando poder en ese nombre. Entonces, Jesús es el equivalente de Dios salva, ¿ok? En todos los sentidos es el equivalente que Dios me salva y que Dios te salva. Efesios 1:22 dice, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y que es Jesús. Eso está diciendo claramente que Él es la cabeza de la iglesia, pero que la iglesia y la cabeza significan la plenitud que lo llena todo en todos y que se llama Jesús. Mateo 24:9 dice, entonces, escuchen esto, porque esto es muy importante, dice, entonces os entregarán a la tribulación, en la persecución, e incluso lo matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, fíjense lo que significa el nombre de Jesús. Acá no está diciendo que el nombre de cualquier iglesia, de cualquier religión, de cualquier creencia o de tu país, o ser patriota, defender la ley, que esto, que aquello, no. Acá está diciendo que las persecuciones las vamos a tener, pero por el nombre de Jesús. Y es bueno para nosotros saber que en esta declaración de victoria, si estamos siendo perseguidos en el nombre de Jesús, sabemos que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y que Dios es todopoderoso y que va a terminar con todo. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en nombre del Señor Jesús y dando gracias al Padre por medio de él. Entonces, si vas a cocinar, cocinar en nombre del Señor Jesús. Si vas a ir a trabajar, anda a trabajar en nombre del Señor Jesús. Eso está diciendo Colosenses 3:17, ¿verdad? También estoy saltando por una cuestión de tiempo, pero espero que me comprendan porque quiero orar. Dice Hechos 4, en los que los llamaron aparte y los amenazaron, le dijeron, no hablen más en ese nombre. Escuchen, estos son los que le atraparon a Pedro y a Juan. Dicen, no hablen más en ese nombre. No hablen más en ese nombre. Dice, pero ellos contestaron, ¿qué es mejor, obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y se fueron a predicar de vuelta en la plaza en esa misma tarde en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hermana, hay algunas cosas. Bueno, ahora me vienen a la cabeza muchas lecturas que no tengo anotado acá. Por ejemplo, cuando Juan y Pedro llegaron a la puerta del templo, unos días después de Pentecostés, ¿verdad? Se le apareció este hombre que le pedía limosna y que era un paralítico. Y ellos, y Jesús y Pedro, puesto fijamente su mirada en él, dice, le dijo, no tengo oro y plata, porque le pidió una limosna, dijo, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesús,
levántate y camina. Entonces, querido hermano, querida hermana, el nombre, acuérdense, en el nombre de Jesús se echó los demonios, en el nombre de Jesús se sanó al leproso, en el nombre de Jesús se dio vista al ciego, en el nombre de Jesús Pedro resucitó, en el nombre de Jesús bajó el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús fueron sanados miles y millones de personas luego de que Él parta. En el nombre de Jesús se hicieron todas las cosas. Entonces, ¿qué hoy estamos haciendo? ¿Qué hoy nos está pidiendo el Señor para terminar y empezar a orar? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Dice Juan 14:3, dice, yo quiero, dice Jesús, todo lo que pidieres en mi nombre, el Padre lo concederá. Eso dice Juan 14:3. Entonces, ¿qué hoy tenemos que hacer? Hoy, por toda esta cantidad de gente que está pidiendo oración, juntos nosotros y los que van a escuchar después esta predica, van a orar conmigo y vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Dice, hay que hacer señales, dice, porque en Hechos 4:30 dice que los discípulos sanaban a todos los que venían ahí y hacían innumerables señales en el nombre de Jesús. Entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa, hermano. Podemos orar, podemos pedir, podemos interceder y podemos accionar en toda la naturaleza. Eso implica plantas, animales y mucho más prójimos y seres humanos, ¿verdad? Que podemos pedir señales milagrosas en el nombre de Jesús. Liberar demonios, dice en el nombre de Jesús, esa parte que ya le leí y hay 17 versículos más que tengo anotado acá en donde se libera a personas que están poseídas por espíritu impuro en el nombre de Jesús. Y también anoté acá, por último, congregarse, dice Mateo 18:20. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, hay mucho por decir. Voy a ir concluyendo. Hay mucho por decir del nombre de Jesús. Hay muchísimas prédicas que pueden ver de todas las denominaciones que son mucho mejores que esta, en donde se estudia mucho todo lo que significa. Pero hoy yo quería ver estas dos cosas. El cumplimiento completo de la ley de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo hecho hombre. Y Jesucristo hecho hombre recibió un nombre y ese nombre está sobre todo nombre. Ese nombre tiene el poder sobre todo lo existente, arriba en el cielo y abajo en la tierra, abajo de los océanos, en las criaturas del aire, en las criaturas vivientes, en las criaturas espirituales. Es un nombre que está sobre todo nombre para que toda lengua proclame que Cristo es mi Señor. Y si Cristo es mi Señor, yo soy su siervo. Él es mi amo, yo soy su siervo. Y entonces, Él tiene el poder en su nombre que me fue dado a mí
para que yo lo aplique en mi vida. Primero, como yo siempre hablo con ustedes, primero en mi interior. Nunca hay que aplicar las cosas afuera primero. Siempre Dios habla a tu interior. Entonces, en el nombre de Jesús, explora tu interior, y yo lo voy a hacer también. Explora tu pasado, ve sanando, ve iluminando, ve integrando tu pasado y ve también explorando lo que quieras, tus limitaciones, tu salud, lo que vos quieras, y hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando vas a bañarte, hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando vas a comer, hacerlo en el nombre de Jesús. El agua tiene poder de conexión divina. La comida tiene poder de conexión divina en la tierra. Entonces, todo lo que comas, todo lo que bebas, todo lo que hagas, hacerlo en nombre de Jesús. Internamente, hacerlo en nombre de Jesús, tu despertar, tu acostarte, tu sentirte bien, tu sentirte mal. Exponerle en el nombre de Jesús a los que te roban energía, a los que te roban la paz. No, no deseches al prójimo, porque en el prójimo está tu salvación, en el prójimo está Jesús, pero no como teología, sino que Él es el prójimo, Él es el que te ayuda, Él es el que te levanta del camino cuando vos lo haces por otro. Este nombre abre puertas. Este nombre abre los cielos. Este nombre abre tu corazón. Este nombre expulsa tus demonios. Este nombre expulsa toda enfermedad, todo espíritu de vicio. Este nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es restaurado el templo de Dios. El templo de Dios sos vos, hermano, hermana. En el nombre de Jesús es que se sana. En el único nombre. Entonces ustedes me dirán después, pero hay gente atea, mala, que se sana, pero sí, pero por un tiempo. El tiempo no existe en el reino de los cielos. La velocidad de la luz es un instante en el reino de los cielos. Entonces, el verdadero poder está en que nosotros entendamos en conciencia que Jesús viene a salvarme. En el 18 de febrero del 2021, con el nombre que está sobre todo nombre, con el nombre que tiene poder de sanación, de liberación, de congregación, de, de todo lo que se hace en la tierra, de desatar, de liberar de energías ocultas, de todo. Es entender y comprender quién es Jesús y que es Dios único y eterno, que nunca cambia, pero que se revela a mí en el poderoso nombre de Jesús, que significa Dios golpea tu puerta y te quiere hacer una disrupción, quiere que cambies, porque este 2021 quiere pasarte en la lista de su ejército, en la lista de los elegidos, en la lista de los samaritanos que se compadecen del prójimo, en la lista de las luces que van a seguir siendo luces, donde le toque trabajar, donde le toque predicar, en donde le toque vivir, con la familia que le toque, con el tiempo que le toque, con la circunstancia que le toque, para vivir y dar gloria al Dios eterno que tiene el nombre
sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, hoy prácticamente es una lección práctica. Y yo les invito para hacer esta oración, si pueden inclinar su cabeza, cerrar su ojo y repetir conmigo varias veces, repetir cada uno. Si está entre gente que lo haga mentalmente, pero si lo puede hacer con su boca, que repita el nombre de Jesús, 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 Jesús. Y pensemos en conocerla a Jesús, pensemos en una simbiosis, en el Dios trino, en aquel que dio su vida, que recibió doble condena, los latigazos, la flagelación y la crucifixión, que vino a morir por mi salvación, que vino a demostrar el verdadero amor de dar la vida para recuperarla eternamente, que vino a vencer a la muerte por mí, por el temor a mi muerte, que vino a darme vida sobre todas las cosas y vida en abundancia. Jesús, 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 hoy estamos congregados en tu nombre. Hoy tenemos más poder que nunca porque tu nombre es sobre todo nombre. Queremos presentarte a Francisco José, a Rocío Montserrat. Poderoso Señor, en tu nombre, sánalos, libéralos, restáuralos, por Luz y por toda la familia de Luz. Señor, con el poder de tu santo nombre, en tu nombre Jesús, echa fuera todo mal y libera a Luz y a toda su familia y dale sanidad según tu santa y perfecta voluntad. Acción de gracias, amor, misericordia. Por la conversión de María Belén, María José, Héctor, Boris, en el poderoso nombre de Jesús, que ellos reciban en este momento, estén donde estén, o posteriormente, ese poder de vida, ese poder de restauración, ese poder de liberación y de sanación que está en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor, por la obra que está haciendo. Que abras camino para victoria. Gloria a ti, Señor Jesús, por la recuperación de Rosalín, José Daniel, por Daniela, por Luján, por Marcelo, Hernán, Federico. Gracias, alabanza y gloria a tu nombre, Jesús. Bendito seas. Señor, te pedimos hoy por todos los enfermos, Señor, porque tú nos diste este nombre para que hoy sea como los 40 días después del diluvio, que hoy la paloma o el cuervo o lo que sea nos traiga el olivo de la paz, que hoy podamos, Señor, entender la plenitud de tu ley, que hoy se cumple en nuestra vida, en el santísimo nombre de Jesús, con el poder de tu santa llaga y de tu santa sangre. Pero con el poder de tu nombre, Jesús, hoy se cumple la promesa de Dios en nuestra vida. Somos verdaderamente hijos tuyos, guiados por el Espíritu Santo en sanidad. Señor, te pido por las intenciones de mis hermanos que están conectados ahora y que se conectarán después por las redes. Te pido en este momento, Señor, que le reveles tu persona, que le reveles tu nombre, que le revele ese dulce nombre de Jesús que tú me revelaste esta semana, Señor, que le llegue a su corazón en este momento, Señor. Estos hermanos que están conectados ahora, te ruego, Señor, que puedan sentir, Señor. Pronuncia una vez más, hermano, pero pronuncia con el corazón el dulce nombre de Jesús y siente en este momento el poder de su visita, el poder encerrado en ese nombre en tu vida. Y dile en este momento, querido hermano, querida hermana, dile esa necesidad tuya. Dile, Jesús, ahora que
sé el poder de tu nombre y te conozco como Jesús, mi Señor y mi Salvador. Te recibo completamente en mi vida y te presento esta duda que tengo. Te presento esta debilidad que tengo. Te presento este dolor que tengo. Te presento, Señor Jesús, en este momento esta desconfianza que tengo. Te presento, Señor, mi corazón. Ilumíname, Señor. Hazme manso y humilde como tú, Señor. Muéstrame, Señor, que todo lo que reclamo del prójimo tengo que sanar yo primero, Señor, en mi corazón. Y con el dulce nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, porque tu palabra dice que el que conoce la verdad, esa verdad le hará libre. Y también dice tu palabra, Señor, que al que el Hijo, al que Jesús le hace libre, ese es verdaderamente libre. Y hoy, Señor, estamos saliendo del pecado, estamos renunciando al pecado y renunciando a todas nuestras oscuridades y toda nuestra búsqueda infructuosa, porque hoy conocemos la verdad, conocemos que el poder del nombre de Jesús está en toda la salvación de Dios para mi vida hoy, que es el rescate que Dios preparó para el 18 de febrero del 2021 para los hijos que hoy le claman y dicen: por el dulce nombre de Jesús en mi corazón y en mi vida, yo viviré, yo resistiré para dar gloria y poder a ese nombre que está sobre todo nombre. Y haré que mi vida sea testimonio de luz y de amor para que toda rodilla se doble ante el poderoso nombre de Jesús y toda lengua proclame que Cristo Jesús es su Señor y Salvador para la gloria de Dios Padre. Gracias, hermanos y hermanas. Le pido disculpas por el retraso y por las interrupciones que tuvimos, pero realmente es muy poderoso esto y quería compartir con ustedes hoy, a pesar de todos los obstáculos, quería que hoy ustedes vivan lo que yo viví esta semana y que no hay mejor mantra, no hay mejor frase, no hay mejor remán, no hay mejor calculatoria que decir: Jesús, en vos confío, Jesús, 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 mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador, y ven en mi salvación y me ayuda aquí y ahora. Gracias, queridos hermanos, que el Dios del amor, que el Dios de la paz, que Jesús, nombre sobre todo nombre, le bendiga, le muestre su divino rostro y le conceda paz y fortaleza para permanecer en él y para dar gloria a su santo nombre. Que nada pueda interferir en que esta semana sea nuestro inicio de este tiempo en que Jesús fue llevado al desierto, en este tiempo de preparación para saber del gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que significa el vencer a la muerte en mi propia vida y el trascender y el aceptar el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra Pascua y hacia ahí caminamos. Y que el poderoso nombre de Jesús, nada ni nadie interfiera esta semana para que reciba el lugar en tu vida y en tu semana día a día. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo jueves para honrar su nombre, para congregarnos en su nombre y para que su nombre sea glorificado y exaltado por siempre y para siempre. Que Dios le bendiga, hermano, y nos encontramos. Chao, chao.